De esta bendita mañana, vamos delante de la presencia del Señor, hermanos. Pues hoy en esta mañana a presentarnos vendrá, hermanos, la palabra bendita de nuestro Dios, la que el Espíritu Santo ponga en mis labios. Solamente la recordación, porque tu hermano solamente, hermanos, da la recordación de la que ya hemos, hermanos, oído del apóstol de Dios. Y hermanos, quiero, hermanos, pues comenzar a explicar, hermanos, porque quiero recordarte por lo que el apóstol de Dios, el día, hermanos, 27 de este mes, tengo entendido que, hermanos, se paraba, hermanos, en aquellos lugares de Guadalajara, no sé si a la puerta de la casa apostólica, hermanos, pero expresaba unas palabras y decía, hermanos, que es un grande privilegio ser hijos de Dios. Y hermanos, hizo mención en la iglesia que es la mayor de las glorias, el privilegio, hermanos, que tenemos, hermanos, de alcanzar esa bendición. Así es, amén. Y que, hermanos, el hermano, la hermana perteneciente al cuerpo de Cristo, pues no está solo, no es huérfano, sino que, hermanos, tenemos un Padre bendito, hermanos. No traigo, se me olvidaba, hermanos, por error dejé la carta aquella, hermanos, alguna recordación que traía tu hermano, pero vamos con la ayuda del Señor, hermanos, a empezar nuestra plática. Dice la primera de Juan, el capítulo 3, versículo 1, y vamos, hermanos, a ver con la ayuda del Señor la importancia, hermanos, o el valor, o debemos de saber valorar, hermanos, lo que de Dios hemos recibido. Y dice la palabra del Señor, mirar cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Le dice, amaos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Tomen asiento, hermanos, y sea esta palabra, estos escritos para la honra y gloria de nuestro Dios. Yo me ponía a meditar, hermanos, leyendo esta parte de esa, hermanos, circular, hermanos, que leía tu hermano, de la bendición que tuvo, hermanos, aquel lugar de hermosa provincia. Oír de labios del apóstol, hermanos, el privilegio de ser, hermanos, que tiene el pueblo de ser llamados hijos de Dios. Y me ponía yo, hermanos, a buscar entre las explicaciones, entre las presentaciones que el apóstol de Dios, hermanos, ha hecho, porque recuerdo yo, hermanos, recordaba yo que en las pláticas, en la enseñanza que nos ha dado el apóstol, yo me ponía a ver y me acordaba de aquella explicación que nos dio en aquella ocasión. No recuerdo, hermanos, si fue el 2015, el 2016, no recuerdo a tu hermano, pero fue una de esas ocasiones cuando él, hermanos, nos trajo la explicación, hermanos, la bendición de ser, hermanos, hijos de Dios. Y en esta mañana vamos a recordar pues lo que tu hermano alcanzaba, hermanos, en aquellos días al oír aquella, hermanos, explicación, enseñanza del apóstol de Dios. Me ponía yo, hermanos, y pronto, hermanos, tomaba lo especial porque la palabra, hermanos, dada por Dios a su apóstol es muy especial, es única. Y vamos nosotros a recordar, hermanos, esta palabra oída, hermanos, revelada de parte de Dios a su santo apóstol. Dice, hermanos, lo que leíamos, fíjate, mirar cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. A ver, ¿qué está diciendo el apóstol de Dios? Mirar. A ver, mirar, al decir mirar, que examinemos bien, que, hermanos, tratemos de sacarle la esencia a esta
bendición. A esta bendición, lo más, hermanos, provechoso. Entender a magnitud. A ver, ¿entender a qué? La magnitud. A magnitud. ¿Qué clase de bendición recibió el hermano? Y yo, hermanos, recuerdo, decía el apóstol de Dios en aquella ocasión, dice, hacer mención del magno evento tocante a la Santa Cena. Dice, eso de estar yendo a Guadalajara, hermanos, estar yendo cada año a Guadalajara. Hay personas que quizás piensen que es una costumbre. Decía en una ocasión una persona, oye, ¿ustedes acostumbran cada año ir a Guadalajara? A ver, ¿cómo lo ve la persona? Como una costumbre. Como una costumbre. Y te quiero hacer la pregunta, de veras, hermanos, ¿iremos por costumbre a aquel lugar? ¿Será una costumbre que los hermanos ahora, hermanos, hoy en agosto, pues por cumplir con la tradición, con la costumbre, ir a aquel lugar de Guadalajara? ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito de ir a Guadalajara? No es por costumbre. El apóstol de Dios nos ha enseñado, hermanos, que cada visita que hacemos a Guadalajara al evento de la Santa Cena tiene un propósito. ¿Tiene qué, hermanos? Tiene un propósito hermanos, y no es un propósito cualquiera. Tiene, hermanos, un grande valor, hermanos. El propósito con que el hermano o la hermana se dirige ¿a dónde, hermanos? Porque en sí no es a visitar la ciudad de Guadalajara, sino que va, hermanos, lleva en su corazón un, hermanos, deseo. ¿Y cuál es el deseo que lleva el hermano en su corazón? Hermanos, a ver, hermanos, el deseo es, hermanos, de volver a renovar el pacto con nuestro Dios. A ver, otra vez. No es una costumbre. Y no lo debería el hermano, la hermana ver, hermanos, la ida a Guadalajara como una, ¿qué cosa? Como una costumbre. No se hace por tradición, ni se hace por costumbre. El hermano, la hermana que ha entendido, que, hermanos, valora el lugar que Dios le ha dado. ¿Cómo ve, hermanos, la ida a Guadalajara? ¿Qué propósito lleva? El propósito de renovar. El hermano no dice, voy a ir a Guadalajara porque si no voy, ya no me pasé este año. Voy a ir a Guadalajara porque es el único modo en que yo pueda viajar, es el único modo en que yo pueda ver a mis familias, o el único... No, hermanos, no debe de ser esa la intención. ¿Cuál es el propósito, hermanos? De ser partícipes de la Santa Cena. De renovar. ¿Qué cosa, hermanos? El pacto nuevamente ¿con quién? Con nuestro Dios, porque así lo enseñaba el apóstol de Dios. Yo recuerdo en aquella, hermanos, ocasión, ¿verdad? Yo escribía estas cosas, hermanos, dice, estar yendo cada año a Guadalajara, pensamos que es una costumbre. Y el apóstol nos ha enseñado que la iglesia de Cristo, la luz del mundo, no lo hace por costumbre. Lo hace porque, hermanos, es una enseñanza que de parte de Dios nos ha dado a conocer a través de sus santos siervos. ¿Y cuál es la enseñanza? Bueno, si hoy el hermano o la hermana ha llegado a hermosa provincia, no ha sido por costumbre. A ver, si hoy la hermana y el hermano llega a hermosa provincia, no es por qué cosa, por costumbre, sino que, hermanos, tiene un valor más grande y hermoso. ¿Cuál es el propósito? Vuelvo a repetirlo. Hermanos, renovar el pacto con nuestro Dios. amén. Y la iglesia, la luz del mundo, tiene una prioridad. A ver, ¿cuál es la prioridad que tiene la iglesia, hermanos? O un grande beneficio a nuestro favor. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese grande beneficio, ese grande favor que hemos recibido de parte de Dios para poder estar presentes en la Santa Cena? No, hermanos, es ser llamados hijos de Dios. A ver si me doy a entender. Sí, amén. Otra vez, fíjate lo que te voy a decir, hermano. Esto tiene un valor más grande. El hermano y la hermana, hermanos,
¿verdad? Dice, y la iglesia, la luz del mundo, tiene una prioridad o un grande beneficio a nuestro favor. A ver, ¿por qué se nos invita a celebrar, a sentarnos a la mesa del Señor? Tú como padre, hermanos, tú como madre, cuando vas hermanos, a sentarte a la mesa, ¿quiénes son? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus primeros invitados a la mesa? Los hijos. ¿O para quién preparas tu alimento? Para mis hijos. No es para tus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la prioridad, hermanos? Vuelvo a decir, ¿cuál es la prioridad o el grande beneficio que tenemos a nuestro favor? El ser llamados hijos Que de somos Dios. hijos de Dios. A ver, porque la Santa Cena no es para el que no conoce a Dios. Esta celebración, hermanos, de la Santa Convocación no es para aquella que no, hermanos, nunca ha conocido ni ha saboreado lo espiritual, sino que esto es para quién. Fíjate, para los que somos hijos de Dios. Y el apóstol de Jesucristo, aquella ocasión, nos dijo, hermanos, que, hermanos, debemos de valorar, debemos de valorar el ser hijos de Dios. Así es, amén. Yo me recuerdo, hermanos, que nos lo decía con tanto amor, hermanos, con tanto... Es más, te lo puedo decir, hermanos, que yo sentía que lo expresaba con tanto cariño al apóstol de Dios cuando nos decía estas cosas. Dice, y vosotros debes de valorar el ser llamados hijos de Dios. Porque tenemos un privilegio, tenemos un derecho, hermanos, como hijos de Dios. Tenemos un derecho. ¿Qué derecho tiene el hijo en la casa, hermanos? ¿Qué es el qué cosa? Es el que participa de los bienes de quién? Del Padre. ¿Qué derecho tiene el hijo en la casa de su padre, de su madre? Hermanos, pues de alimentarse de lo que el Padre arrima, sí. De sentarse a la mesa, hermanos, al lado de su Padre. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Ese es el privilegio. Cuando te dice, hermanos, decía el apóstol de Dios, qué privilegio tan grande ser llamados hijos de Dios. Y que debemos de valorar, hermanos, esa bendición tan grande que hemos recibido de parte de Dios. Y luego, fíjate, hermanos, recuerdo que aquella ocasión nos ponía el ejemplo. Allá en Hebreos, fíjate lo que dice 1:5. Fíjate lo que, hermanos, leeremos. Y hay que poner atención porque vamos a empezar a ver el privilegio tan grande, hermanos. El amor tan grande que nos dio el Señor. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Amén. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama Dios de te fuego pague, hasta para ahí la se guerra. A ver, vamos a tratar de ver, vamos a ver, hermanos. Yo quiero que pongan, hermanos, atención porque de aquí es donde vamos a empezar, hermanos, a ver, hermanos, el valor. A ver, vamos a empezar a ver la magnitud de nuestra, ¿qué cosa, hermanos? De nuestra grande bendición dada de parte de quién? Dada de parte de nuestro Dios. Fíjate lo que dice. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy otra vez. Yo seré el Padre y él me será mi hijo. Vamos a ver. Decía el apóstol de Dios en aquella ocasión, hermanos. Dice, yo he oído hablar de un ángel llamado Miguel, el cual, hermanos, Dios le encomendó una batalla en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Señor, y venció, hermanos, a Satanás. No sé si se acuerdan de aquella presentación. Tu hermano, digo, yo como copeo, escribo, hermanos, quise traer a memoria esto porque es casi más o menos el tema, hermanos, de lo que se está hablando. Fíjate lo que dice. Decía el apóstol de Dios en aquella ocasión, haciendo memoria, yo conozco de un ángel llamado Miguel,
el cual, hermanos, Dios le dio una encomienda. Y esa encomienda era de ir y pelear contra Satanás. ¿Y quién venció? ¿No venció el ángel? A ver, ¿poderoso? ¿Sí o no? Sí, hermanos, hay que contestar. A ver, ¿le dio Dios poder para vencer al diablo? Sí, hermano. Y que el ángel no se atrevió a usar su propia fuerza, sino que dijo, mi Señor te reprenda, Satanás. ¿Y qué pasó con aquel, hermanos, en aquella batalla? Salió triunfante, Miguel. Sí, hermano. Y lo decía el apóstol de Dios. Y conozco de otro ángel llamado Gabriel, el cual, hermanos, Dios le dio una encomienda, que fuera a cierta ciudad de Jerusalén o de Israel, donde estaba una mujer, hermanos, a la cual le iba a llevar unas buenas nuevas, que en ella sería engendrado el unigénito de Dios. A ver, ¿cómo ves tú estas bendiciones para estos años? ¿Grande? ¿Sí o no? Sí. Y decía, mencionaba el apóstol de Dios en esa ocasión, y como estos ángeles, puedo nombrar arcángeles, serafines, hermanos, ángeles, muchos más podremos nombrar. A ver, hermanos, perfectos en el servicio a Dios. Y vamos viendo, fíjate lo que dice. Decía, hermanos, el apóstol de Dios en aquella situación. Podemos mencionar a muchos más ángeles y arcángeles, y aunque ninguna maldad hay en ellos, ninguno de estos ángeles Dios les llamó hijos. A ver, ¿cómo será, hermanos, Miguel al lado de Dios? ¿Cómo será, hermanos, Gabriel al lado de Dios? ¿Cómo serán estos ángeles, los arcángeles, serafines? A ver, ponme atención. ¿Serán, hermanos, imperfectos en el servicio a Dios? A ver, vamos a ver, hermanos. Yo quiero que captemos, que logremos captar, hermanos. Fíjate, vuelvo a repetir. Yo te digo una cosa así. Ponme atención. Lo voy a discernir o a llevar de esta manera. A ver. Cuando nosotros, hermanos, no conocíamos a Dios, fíjate lo que te voy a decir. Yo al lado de Miguel, el ángel o arcángel de Dios, a los ojos, hermanos, humanos, ¿quién merecía la adopción? Pues el ángel. ¿Cuál maldad? A ver, ¿sí me doy a entender? ¿Cuál pecado? ¿Cuál ofensa a Dios? Si son seres que están, hermanos, son seres perfectos delante de Dios. A ver, hermanos, ¿son perfectos en qué? En la adoración a Dios. ¿Y nosotros? Fíjate lo que te voy a decir. Antes de conocer a Dios, ¿cómo éramos? Allá estábamos en el fango, en la inmundicia, en el pecado, hermanos. Al lado de un ángel, ¿en qué, hermanos? ¿En qué le podíamos nosotros reprochar al ángel? Yo soy mejor que tú, ¿en qué? Porque, hermanos, este ángel, hermanos, al lado de Dios, alabando a Dios día y noche. A ver, ¿cuándo, hermanos, cuándo llegarán tarde los ángeles a servir a Dios? Nunca. Hermanos, ¿cuándo se ha oído que entre ellos haya críticas? Que Miguel criticó a Gabriel y Gabriel que chismeó de... ¿Se ha oído esto, hermanos? ¿Cómo son los ángeles ante Dios? A ver, ¿cómo son estos seres? ¿Limpios? Sí. Sí, hermanos. ¿Sin pecado? Amén. Sin pecado, hermanos. Perfectos en el servicio a Dios. Así es. Amén. Y sin embargo, no alcanzaron la bendición que yo y tú tenemos de parte de quién. De Dios. Porque está diciendo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy otra vez. Y yo seré a él padre y él me será mi hijo. Entonces el apóstol de Dios en aquel tiempo, dice, el apóstol de Jesucristo nos recordó y dijo en sus palabras, pero conozco también, fíjate lo que decía, había dicho, hermanos, el apóstol de Dios hizo mención, conozco a un ángel llamado Miguel, que fue, hermanos, y ejecutó una encomienda que Dios le dio.
de tener, hermanos, de enfrentar una batalla ¿con quién? Con Satanás. Y de otro ángel, hermanos, llamado Gabriel, el cual fue enviado a una ciudad de Israel para que diese las buenas nuevas a aquella mujer que iba a ser madre ¿de quién? Del unigénito de Dios. Pero luego mencionó el apóstol también, recordó y dijo en sus palabras, pero conozco también a quien andaba en el pecado, en la maldad, a quien se revolcaba en el fango, el cual sin ser digno y no tener una esperanza, ¿qué hizo Dios? Dios lo sacó de la orfandad y le dice, mi hijo eres tú. A ver, ¿qué nos dice el Señor? Si nosotros éramos sus hijos. ¿De dónde fue y nos sacó el Señor? El fango. ¿Y si nos conocerá el apóstol? Sí, por eso está diciendo, pero conozco también a quien andaba en dónde, en el pecado, en la maldad. ¿A quién hermanos, conoce a quien se revolcaba en dónde? En el fango, el cual sin ser digno. ¿Por qué, hermanos, no era digno? Por la clase de vida que qué cosa que llevaba. Y sin embargo, hermanos, ¿qué recibió de parte de Dios? Dice, mi hijo eres tú. No dice que es tú, que y nos dice que esto lo debemos de qué cosa, de valorar. Fíjate por qué lo debemos de valorar. Porque los ángeles, siendo santos, limpios, perfectos en el servicio a Dios, nunca llegan tarde al servicio, a servir a Dios. ¿Sí, hermanos? No, nunca llegan tarde. Si tienen un horario, son perfectos. ¿En qué cosa? En el servicio a Dios. Hermanos, nunca se ofenden entre ellos. No se ha oído, hermanos, que entre los ángeles se peleen y discutan y se envidien unos con otros, ¿o sí? No. ¿Cómo son estos seres? Son Son perfectos, hermanos, limpios, llenos de qué cosa, hermanos? Llenos de la bondad, de la, hermanos, ¿por qué no decirlo? Lleno de la santidad de Dios. A ver, porque están en un lugar santo. ¿Sí o no? Sí, amén. Y para estar en ese lugar santo se tiene que hacer ¿qué cosa? Porque te acuerdas lo que dijo el Señor, ser santos como mi Padre. A ver, ser santos como mi Padre que está en el cielo, Él es, ¿qué cosa? Él es santo. Entonces yo te digo, ¿cómo son estos ángeles? Santos. En el servicio a Dios, me imagino, yo así lo digo, hermanos, nunca llegan tarde a alabar a Dios. Tampoco, hermanos, dejan de servir a Dios por ir a ver su fútbol, o por ir a ver su partido, o por ir a ver, hermanos, a la fiesta de fulano. A ver, ¿crees que así sean estos ángeles? ¿Cómo es su servicio a Dios? No, entregado. Intachable, hermanos. Día y noche, ¿qué cosa? Sirven al Señor. No hay críticas entre ellos. No hay ofensas. No hay envidias. No hay malos deseos. No hay, hermanos, ángeles maldicientes. No hay ángeles mentirosos allá en el cielo con Dios, porque dice que al cielo no entrará cosa sucia, ni que haga ¿qué cosa? Inmundicia. Entonces, ¿cómo son estos seres que habitan hermanos, a la presencia de Dios? Perfectos, limpios, hermanos. No hay malos deseos no hay malos deseos en su mente, en su corazón. No son maldicientos, no son chismosos, no son mentirosos, no son pendencieros. A ver, hermanos, al lado de un ángel, ¿cómo queda el hombre, hermanos? En el servicio a Dios, reprobado. Pero sin embargo, hermanos, fíjate la bendición de Dios. Fíjate la misericordia de Dios. Yo no me comparo a ninguno de esos ángeles perfectos en el servicio a Dios.